Iglesia, Señor. Padre, permite que en esta noche tu palabra, tu presencia, tu poder se manifiesten. Mira, Señor, cada creyente, cada persona, Padre Celestial, que está en diferentes luchas, dificultades. Yo te pido que obres. Yo te pido que te manifiestes poderosamente, Señor, en cada vida, en cada hogar. En el nombre de Jesús, glorifícate, Señor, en esta noche, Padre. Pedimos que tu palabra también sea obrando, Señor, en cada corazón que esté hoy, Señor, aquí en este lugar, dispuesto, Señor, a escuchar tu palabra, a aprender de ti. Háblanos, guíanos, poderoso Dios, dirígenos, Señor. Aquí estamos delante de tu presencia, te adoramos, te bendecimos, Rey de Reyes, te bendecimos, Señor de Señores. Oh Padre Santo, pedimos por aquellas peticiones de sanidad. Padre, si hay alguien que tenga peticiones en esta hora, vamos a clamar por toda petición, toda necesidad. Aquellos que estén conectados pueden enviar su petición, su necesidad, y vamos a orar. Padre, pido, Dios, por la familiar, Señor, de mi hermana Yasmín, Señor, y de mi hermana Flor, quienes están padeciendo de cáncer. Yo te pido ahora, poderoso Dios, que tú sanes, Señor, que tenga misericordia, que le sanes, Señor, con poder en el nombre de Jesús. Glorifícate, Padre Santo. Oh Espíritu de Dios, glorifícate. Espíritu Santo, en aquellos que no tengan trabajo, provéeles. Mira al hermano Efraín, también provéele trabajo en el nombre de Jesús. Glorifícate, Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús. Glorifícate. Gracias, gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos, Padre. Sana completamente a la hermana Gloria, Señor, también. Obra, Señor, de una manera poderosa. Glorifícate en cada vida, en cada corazón, Señor. Aquí estamos, Señor. Aquí estoy delante de ti, Señor. Gracias, gracias, Padre Celestial. Aleluya. Y vamos a decírselo al Señor. Aquí estoy. Aquí estoy. Te ofrezco todo lo que soy. Aquí estoy. Un sacrificio quiero ser. Toma todo mi ser, Señor. Toma mi ser, mi vida entrego a ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración. Una ofrenda de amor seré para ti. Aquí estoy. Aquí estoy. Te ofrezco todo lo que soy. Aquí estoy. Un sacrificio quiero ser. Toma mi ser, mi vida te entrego a ti, porque tú eres mi Dios, eres digno
de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Para ti, Señor, para ti. Para ti, Señor, para ti. Así es, Señor, hoy te alabamos, bendecimos tu nombre, Señor, y nos presentamos delante de tu presencia y te pedimos, poderoso Dios, que obres, Señor. Padre, hoy nos alegramos de estar en tu presencia, de estar delante de ti, Señor. Padre, queremos alegrarnos, Señor, en esta noche delante de tu altar, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres bueno y maravilloso, Señor. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos con tu luz y amor. Llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración. Haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos, tu iglesia clama hoy. Abre los cielos con poder. Así es, Señor. Eres Dios, rompe tinieblas, brilla y gloria. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos con tu luz y amor. Llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración. Haz de nuestro ser tu morada, tu iglesia clama hoy. Abre los cielos con poder, Enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla tu iglesia clama hoy. Abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios. rompe tinieblas, brilla Eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú
iglesia clama hoy. Abre los cielos con poder, Enaltecido eres Dios, de tinieblas brilla en gloria, Señor. Tu iglesia clama hoy. abre los cielos con poder. Enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre. Tú eres rey, Señor. Padre, tú gobiernas sobre este lugar, tú gobiernas en nuestras vidas, tú gobiernas, Señor. Hemos venido a adorar tu santo nombre, a buscarte a ti en la creación. Tú eres rey, tú eres rey. Aleluya, sí, Señor. Amén, gloria al Señor, amén. Bueno, puede saludar a su hermano en esta mañana, en esta noche. Y vamos a prepararnos para la enseñanza de la palabra del Señor. Salude a su hermano, saludamos a los que estén ahí, no sé, Arlinson, miremos allí quiénes están, mi hermana Marixa, y un saludo a mi hermana Marixa, que se conecta, amén, aunque no puede venir, pero se conecta al culto. Bendiciones. Los que no pueden venir, se conectan. Qué bendición. Amén. Y saludamos a la hermana Marixa. Y vamos a prepararnos para la palabra. Amén. Gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, vamos a tener el estudio bíblico de esta noche en el libro de Mateo. Amén. Ya nos estamos volviendo expertos en el libro de Mateo, porque se analiza parte por parte y eso es bueno. Eso es interesante, no se acomoda nada, sino lo que Dios quiere hablarnos a través de su palabra, eso es lo que se predica, se enseña. Mateo, y vamos a estar mirando el capítulo 22, que estábamos estudiando hace 8 días, y habíamos quedado en el versículo 23, Mateo 22, versículo 23. Recordemos que Jesús diserta con los fariseos sobre el pagar o no pagar tributos, pagar o no pagar impuestos. Y él le dice: da al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y lo dejan los fariseos, se apartan de él, se van, y ahí habíamos quedado en el estudio de hace 8 días. Amén. Vamos a seguir en el versículo 23, pero hagamos una corta oración. Padre, te damos gracias por permitirnos estar aquí en tu casa. La razón por la cual estamos aquí es por ti, por aprender de tu palabra, por estar delante de tu presencia, por estar un tiempo agradable conociéndote, Señor, a través de tu palabra. Háblanos hoy, guíanos y dirígenos en el nombre de Jesús.
Amén y amén. Bien, versículo 23 dice: aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección. Esta corriente teológica de los saduceos no creían en la resurrección del pueblo de Dios, sino que la gente creían que se moría la gente y ahí todo terminaba. Y vienen a acercarse a Jesús estos saduceos y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés dijo: si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Esto efectivamente está en la palabra del Señor allí en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 25, versículo 5. En Deuteronomio 25, versículo 5, se habla sobre esta ley. Amén. Para los que quieren confirmarlo. Si una mujer quedaba viuda, el hermano de sangre era el encargado de tomar a esa mujer por esposa y engendrar hijos. Engendrar hijos. Eso era así. Verso 25. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. Entonces primero se casaron y se murió, y la esposa le quedó ¿a quién? Al hermano, ¿no? Al hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Esta es una pregunta que quiere tentar al Señor, cauciosa, ¿no? Se dice, cauciosa. Una pregunta cauciosa para el Señor Jesús, porque qué caso tan terrible que 7 hermanos se casen y con la misma mujer y los 7 se mueran. Ya eso es sospechoso, tendría que abrirle indagatoria, abrirle investigación a la viuda negra, ¿no? Deberían decirle a esa señora la viuda negra. Pero los saduceos dicen que hubo entre nosotros, dicen ellos, hubo entre nosotros una mujer que esto le sucedió, este caso, supuestamente. Poco creíble. Era más que los saduceos querían tentar a Jesús que fuera algo que era verdad. Amén. ¿Por qué le están contando esto a Jesús? Ya vamos a mirar. Bien, ¿hasta cuántos hermanos murieron? 7 hermanos. Yo creo que ya los mató. Bueno, quién sabe, eso es chisme, dicen por ahí. Pero si fuera en esta época, habría sospecha de la mujer, pero se casa con los 7 y los 7 mueren. Verso 27. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, como ellos no creían en la resurrección, vea la pregunta, verso 28. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces, esta pregunta es para ellos justificar la doctrina que ellos llevaban. A ver, si sabe mucho Jesús sobre la resurrección, respóndanos este dilema, pensaron ellos, para tentar a Jesús. ¿Qué le responde Jesús? Verso 29. Entonces respondiendo Jesús le dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Les dice de una vez, están equivocados pensando así, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento,
sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Amén. Nosotros vamos a resucitar, esto es interesante, vamos a resucitar. Si morimos, vamos a ser transformados, ¿no? Este cuerpo va a resucitar en un cuerpo glorificado. Pero si no morimos, ¿qué va a pasar? Igual vamos a resucitar espiritualmente hablando, o vamos a ser transformados. A eso también se le llama la resurrección también. Vamos a resucitar, a ser transformados. No resucitar, sino ser transformados. Amén. Si Cristo viene ya, en 5 minutos, y asumiremos un cuerpo diferente, un cuerpo especial. Aquí Jesús dice cómo es ese cuerpo, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. ¿Cómo será ese nuevo cuerpo? ¿Como el de quién? Como el de los ángeles, en el verso 30, ¿no? Como el de los ángeles en el cielo. Amén. Si un ángel se le puede aparecer a una persona, ¿alguien podría ver un ángel? ¿Cierto que sí? Podría ver un ángel. En la Biblia se le aparecieron ángeles a muchos hombres de Dios en forma humana y con cuerpo también que inclusive era palpable. Ese cuerpo es el que vamos a tener en la resurrección, o cuando seamos arrebatados, vamos al cielo. Señor nos arrebata, nos desaparecemos, vamos al cielo, estamos 7 años allá en las bodas del Cordero, y aquí en la tierra, ¿qué está pasando? La gran tribulación, ¿no? Que acordarse la clase del Apocalipsis, la gran tribulación aquí en la tierra. ¿Cuánto dura? 7 años. Vamos a volver a mirar Apocalipsis. 7 años dura. Cuando vengamos después de esos 7 años, vendremos con ese cuerpo como el de los ángeles. Amén. Así será. Pero los que mueren en Cristo estarán en el cielo, y cuando vengan también junto con nosotros, que todos nos reuniremos en el cielo, estaremos con ese cuerpo. A ellos se les llama resurrección. A los arrebatados, transformación o resurrección también, pero es la misma transformación. Amén. Dice, verso 31. Pero respecto a la resurrección de los muertos, bueno, antes de mirar el verso 31, porque el 30 tiene gran parte de la respuesta de Jesús. Verso 30, lo retomamos. Porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento. ¿Por qué no hay matrimonios en el cielo? Porque el cuerpo no será un cuerpo biológico, sino un cuerpo como el de los ángeles. Los ángeles no tienen sexualidad, no existe para ellos. Cuando hay un texto controversial en Génesis 6 que dice que los hijos de Dios tuvieron hijos con las hijas de los hombres, esto contradice la naturaleza de los ángeles. Algunos teólogos fuertes dicen que fueron ángeles que tuvieron hijos con humanas, con mujeres humanas. Génesis 6, después vamos a estudiar Génesis y ahí vamos a ver eso. Pero esto contradice a la naturaleza de los ángeles. Amén. A la naturaleza de los ángeles. Se contradice. Y en fin, es otro texto, otro tema. Pero los ángeles no pueden tener hijos. Amén. No tienen hijos. Allá no hay ángeles embarazados en el cielo.
ni hay hospital de ángeles para sala de maternidad de ángeles, ni nada de eso. No hay sexualidad en el cielo. Amén. Así es que ese amor eterno, eros, como se conoce acá en la tierra, de hombre-mujer, como lo percibimos en esa área biológica, en el cielo no va a existir. Amén. Será amor fraternal, amor filial. Amén. Que es otro tipo de amor. ¿Ahí vamos bien? Amén. Ese es el amor que prevalece en el cielo, mas no el amor de pareja. Ahora sí, sigamos al verso 31. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. En el versículo 30, Jesús le respondió la pregunta sobre esta mujer. ¿De quién era esposa? ¿Cuál es la respuesta? ¿De cuál de los 7? De ninguno. O sea que aquí la pastora será esposa del pastor hasta que la muerte los separe. De allá en el cielo ya no. Ya ya no hay matrimonio. ¿Sí? Ya cambia el estado civil a soltero otra vez en el cielo, y soltero para siempre, porque no habrá sexualidad en el cielo. Pero Jesús va más allá y les habla sobre la resurrección. ¿A quiénes? ¿Con quiénes está hablando? Con los saduceos. Amén. Pendientes. Con los saduceos. ¿Ellos creían o no creían en la resurrección? No creían en la resurrección. Por eso Jesús añade esta explicación muy interesante y muy inteligente. En otras palabras, Jesús les dice que si no han leído en la Biblia, cuando en Éxodo 3, capítulo 3, versículo 6, Dios dice: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Jesús argumenta de que si Dios, si estos personajes estuvieran muertos, no estuvieran en el cielo, en el paraíso, sino muertos, ya no existieran más, ¿por qué Dios se pone a hablar en tiempo presente de que es un Dios de unos muertos que ya no existen? ¿Cierto? No tiene lógica. Por lo tanto, Abraham, Isaac y Jacob estaban muertos, o sea, ya no existían, o estaban vivos en la época de Moisés. Vivos, estaban vivos, solo que estaban en otro lado, en el cielo. Amén. Estaban en el cielo. Pero la muerte, como dejar de existir, como lo creían los saduceos, no es verdad. Y aquí el mismo Señor dice que aun cuando Abraham, Isaac y Jacob murieron, partieron de este mundo, Él siguió siendo el Dios de ellos. Por lo tanto, ellos no habían muerto, su alma no había muerto, sino que ellos seguían vivos espiritualmente. ¿Amén? ¿Amén o no amén? Ahí vamos bien. ¿Amén? Y con ese argumento la gente se admira de esa doctrina de Jesús tan tremenda, esa inteligencia, esa forma de explicar. Amén. Ahora, ¿qué sigue sucediendo? Bueno, antes de mirar lo que sigue en el versículo 34, podemos concluir aquí, sacar alguna conclusión práctica para nosotros, que estamos esperando la resurrección. Amén. Que esposa y esposo solamente existirán en el cielo.
No, solo en la tierra. Y ese tipo de amor solo en la tierra. Y que en cualquier momento el Señor nos transformará, nos va a resucitar. Amén. Ahora el versículo 34 dice: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Oiga, se juntaron ya los saduceos y los fariseos, los saduceos y los fariseos, ¿no? Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Vea que estaban buscando cómo desde que los sacó del templo, desde que les tumbó el negocio, ¿qué estaban buscando los fariseos? Hacerlo caer para poderlo acusar y que lo mataran. Amén. Y nada que podían. Vea, lo tentaron con la moneda de César, lo tentaron con la pregunta de la resurrección, lo tentaron sobre la autoridad que él tenía para sanar enfermos, quién le había dado esa autoridad, y ahora, y otras tentaciones más, y ahora viene esta sobre cuál era el gran mandamiento. Uno de los que más sabía Biblia le pregunta a Jesús. Jesús le dijo, verso 37, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Amén. Eso está en Deuteronomio 6, versículo 5. Ahí se cita esa escritura. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Está entre otros pasajes, entre otras citas, está en Levítico 19:18. Amén. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Cuando se habla de la ley, cuando en el Nuevo Testamento encontramos la ley y los profetas, ¿a qué se refieren? A la Biblia que existía en esa época, que era la ley, o sea, los libros que escribió Moisés. ¿Cuáles son? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Amén. Esos son esa es la ley. Y los profetas son el resto de libros. Amén. El resto de libros, los escritos de Isaías y en fin, el resto de libros. Bien, de estos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Cuáles son los dos mandamientos? Amarás. A ver, ahí los que están conectados, ¿cuáles son los dos más grandes mandamientos? Ahí para que escriban. Bien, amarás. No los voy a decir porque si no les doy la respuesta. Esos dos mandamientos fue la respuesta del Señor. Ahora, ¿qué pasó? Verso 41. Bueno, antes de ver el verso 41, concluyamos este segundo párrafo, esta segunda perícopa que estamos leyendo. ¿Por qué los mandamientos mencionados son la columna vertebral de todo el resto de mandamientos? Porque uno tiene que ver con la relación con Dios y el otro la relación con el hombre. Amén. Esos dos tienen que ver. Ya les di la respuesta, pero en fin. Por eso de esos dos mandamientos dependen el resto de mandamientos. Bien, verso 41. Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, ahora Jesús les pregunta, diciendo:
¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Él les dijo, pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Amén. Eso está en el Salmo 110, versículo 1. Amén. Los que toman nota. Jesús hablaba con palabra, ¿no? Él citaba la palabra. Sobre todo porque ¿con quién estaba hablando? Con los fariseos, que sabían Biblia también. Y les dice, Él les dijo, verso 43. Ellos dicen que el Cristo es hijo de David. Él les dijo, pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, ¿a quién le llama Señor David? Al Cristo o al ungido, que la palabra Cristo significa el ungido. Amén. David, el rey David, le llama Señor a su propio hijo, supuestamente según como lo ven los fariseos en este momento. Y lo comprueba Jesús o lo demuestra mediante este versículo del Salmo 110, que dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate, o sea, al Cristo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. En pregunta, ¿acaso no habían leído ese versículo? En pregunta lo hace Jesús. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Ahí está el argumento, ¿no? Si David le llama Señor al Cristo, que supuestamente venía de descendencia de David, tataranieto de David, ¿y cómo es que David le llama Señor a ese Cristo? Es lo que les dice a los fariseos. Amén. Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Osó no de el oso, ¿no? De hacer el oso, no, sino de ser osado, ¿no? De ser osado, no oso. Ahí toca leerlo con la tilde. Nadie le preguntó más a Jesús. Amén. Nadie le preguntó más. Qué tremenda inteligencia de Jesús, qué tremenda sabiduría. Vamos a concluir estas 3 preguntas que se le hicieron a Jesús y las respuestas. La primera pregunta, la primera cuestión que le hicieron a Jesús en el verso 23 fue la pregunta ¿sobre qué? ¿Qué ejemplo le pusieron? ¿Quiénes le preguntaron a Jesús? ¿Quiénes? Los saduceos, ¿cierto? ¿Y qué le preguntaron? De la resurrección de esa esposa que tenía había tenido 7 maridos, ¿no? ¿De quién iba a ser esposa? Y Jesús responde que la resurrección es veraz, es verdadera, que seremos transformados y que eso es lo que nos espera y que en el cielo no habrá amor eros, ¿no? Bien, la segunda pregunta que le hacen los fariseos, uno de los fariseos que era de los más sabios, ¿cuál era la pregunta? No, en el verso 34 al 40 se pregunta sobre cuál es el mandamiento más importante. ¿Se acuerda? ¿Y cuáles son? Jesús nombra 2. Amarás al Señor tu Dios, a Dios, sobre todas las cosas. Y el segundo,
a tu prójimo. Mire que son, el primero es amar a Dios. Si no se ama a Dios, el segundo no va. O sea, no es que los dos estén iguales, es que hay uno primero y luego uno segundo. Amén. Sin el primero no se puede el segundo. Amén. Antes del 2 está el ¿qué? El 1. Uy, estamos re sabios, ¿no? Antes del 2 está el 1. Primero amar a Dios sobre todas las cosas, y luego ahí sí podremos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y lo tercero, la tercera pregunta o cuestión es la que le hace Jesús a los fariseos. Jesús les pregunta a ver si alguno dijera: el Cristo es el Hijo de Dios, pero no, ninguno lo hizo. Y les comprueba a través de la palabra que el Cristo era el Hijo de Dios, no solamente el Hijo de David, sino el Hijo de Dios. Amén. Aquí Mateo, en este evangelio, ¿a quién le escribió Mateo este evangelio? ¿A los griegos? ¿A los romanos? ¿A quiénes? A los judíos, ¿no? A los judíos. Debemos acordarnos bien de eso cuando esté predicando. Entonces, Jesús está comprobándole a los judíos que no creían que el Cristo era el Hijo de Dios. Los judíos tampoco lo creían. Les comprueba a través de todas estas palabras que Jesús sí era el Hijo de Dios, no solo el Hijo de David. Amén. Y Mateo fue uno de los 12 discípulos. Amén. ¿Cuál era la profesión de Mateo antes de ser discípulo? A ver. Exacto, muy bien. Aquí los hermanos, ustedes vienen, estamos tremendos acá. Exactamente. Era el cobrador de impuestos, era un cobrador de impuestos, uno como de contabilidad, pero eran famosos por robar la plata del pueblo, ¿sí? Por quitarle plata al pueblo. Bien, entonces vamos a dejar hasta ahí y vamos a orar, amén. Bien, miremos ahí, si no cerramos ahí. Bien. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, nos fortalezcas, Padre, para seguirte, Señor. Gracias por tu palabra. Una vez más, Señor, bendice a cada persona que ha venido a este lugar. Bendícenos, guárdanos, protégenos. Amén y amén. Amén, mis hermanos, Dios les bendiga y quedamos despedidos.